Buenas noches. Esta noche, quizá más que ninguna, es obligado preguntar ¿en dónde está México en la crisis del coronavirus? Hoy es el día 97 de la pandemia y hoy, por segundo día consecutivo, se rompió la marca de nuevos contagios con 3.912 casos en 24 horas. Hoy también, por primera vez, se superó la cifra de 1,000 personas muertas en 24 horas. Hoy se registraron 1,092 muertes, lo que eleva el total de mexicanos muertos a 11,729. De ahí la pregunta, ¿en dónde está México esta noche? Y sobre todo, ¿hacia dónde va México? Veamos, el 28 de febrero, día 1 de la pandemia, el registro marcaba 3 contagios y 0 muertes. El día 25 de la pandemia, que fue el 23 de marzo, se contaban 367 contagios y 4 muertes. Con esas cifras, el gobierno del presidente López Obrador y del doctor López-Gatell anunció el inicio de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Repito, para esa fecha se registraban 367 contagios y 4 muertes. Su sana distancia es la mejor herramienta, la mejor fuerza que podemos tener para controlar esta epidemia. No queremos que nos pase lo que ha ocurrido muy desafortunadamente en los países europeos, en donde en un momento dado hubo un retardo en algunas acciones que pudieron haber quizá prevenido este escalamiento tan acelerado. Entonces, lo que hicimos fue adelantarnos, es indistinto si le llamamos 1 o 2, de momento eso no es informativo, lo que dijimos es tenemos que actuar. Con esos números, 367 contagios y 4 muertes, el gobierno subió a la sociedad mexicana la Jornada Nacional de Sana Distancia, al Quédate en Casa. ¿Y qué sucedió? 25 días después, el día 50 de la pandemia, que era el 17 de abril, se contaban ya 6,875 contagios y 546 muertes. El crecimiento era muy rápido y era muy grande. Fue cuando se comenzó a hablar de que el pico de contagios se daría poco antes del Día de las Madres. Pero como sabemos, ese pronóstico fue o un desastre o un engaño, y fue una gran irresponsabilidad. Más allá de los juicios están los números. Hoy, que es el día 97 de la pandemia, 3 días después de terminada la Jornada Nacional de Sana Distancia, hay 101,238 contagios y 11,729 personas muertas, mexicanos muertos. Es falso, totalmente falso que la curva se haya aplanado. Hoy hay más contagios que nunca y la tendencia sigue siendo al alza. ¿Por qué? ¿Por qué si los mexicanos se metieron a sus casas? ¿Por qué si cerraron las tiendas, los comercios, las escuelas, las universidades, las iglesias, las empresas, las fábricas, los restaurantes? ¿Por qué están así las cifras? La sociedad mexicana respondió, pero algo no se calculó bien o algo se hizo muy mal. La culpa no es de los ciudadanos, ni de los doctores, ni de los enfermeros, ni de los medios de comunicación. ¿Quién se hace cargo esta noche de esta gráfica, si la podemos ver? Ahí está el comparativo del día 1 con el día 25, con el día 50, con el día de hoy. Se pidió a los mexicanos que se fueran a casa, los mexicanos se metieron a sus casas y ahí están las cifras de cómo crecieron los contagios y cómo siguen creciendo y cómo hemos superado ya los 10,000, los 11,000 muertos. ¿Quién se hace cargo de este crecimiento de contagios y muertos después de haber encerrado a los ciudadanos por más de 2 meses y después de haber parado la economía a un costo de 1 millón de empleos perdidos o 2 millones de empleos perdidos o 12 millones de empleos perdidos? Y que no se diga que estamos haciendo lo mismo que otros países, que no se diga eso, porque eso es otra mentira. México registró hoy su récord de contagios diarios de coronavirus con 3.912 casos, alcanzando en el día 97 de la epidemia, lo que ha sido el punto más alto hasta el momento. Desde hace 3 días, en México comenzó la llamada nueva normalidad con la que inició la reapertura económica. Estados Unidos
el país con más contagios y muertos a nivel mundial, registró sus primeros casos el 21 de enero y 80 días después llegó a su punto más alto. Un mes después, el presidente Trump anunció la reapertura de la economía. La curva ya mostraba una tendencia a la baja y así se ha mantenido. En Brasil, la curva sigue en ascenso. Hasta el momento, su punto más alto se ha registrado el 30 de mayo, el día 95 de su epidemia, pero aún no muestra una tendencia a la baja. Al igual que en México, Brasil inició su reapertura este 1 de junio. En Europa, la epidemia se desarrolló de manera más acelerada. En España comenzó el 31 de enero y 55 días después, la curva de contagios alcanzó el punto más alto e inició su descenso. 22 días después, el 17 de abril, presentó un rebrote de contagios, pero fue controlado. La apertura económica en España inició 40 días después del punto más alto, hasta el 4 de mayo. La epidemia en Italia también comenzó el 31 de enero y 55 días después, entre el 21 y el 26 de marzo, se alcanzó el pico. La apertura económica inició poco más de un mes después, el 4 de mayo. La curva de contagios de coronavirus en México muestra una tendencia similar a la de Estados Unidos, pero ellos ya alcanzaron el punto más alto y van claramente en descenso. La curva que mantiene la misma tendencia que la de México es la de Brasil, con prácticamente el mismo número de días de epidemia. Ninguna de las dos ha llegado a su punto más alto. ¿Quién se hace cargo de esto? Ya vimos a dónde mandó el país el doctor López-Gatell, a dónde mandó a la sociedad mexicana el 23 de marzo y dijo que esto era para evitar que México viviera una situación como la de los países europeos. Vimos los dos casos más críticos, Italia y España. Allá alcanzaron el pico, bajaron, y cuando bajaron, claramente decidieron comenzar a abrir la economía. Aquí fue al revés. Aquí primero se pronosticó una fecha y a partir de esa fecha se dijo se reabre la economía y nos vamos a semáforos el 1 de junio. Esta noche es 3 de junio, estamos en el peor de los mundos, en pico de contagios y con una economía que abre, que no abre, y con una sociedad que quiere salir, que empieza a salir, pero que no puede salir y no tiene claro a dónde va a salir. Esta noche, después de otra larga conferencia de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mandó este mensaje en Twitter: llamo a la población a respetar las indicaciones de las autoridades estatales. En este momento el país está en semáforo rojo. Existe el máximo riesgo de contagio si se sale a la vía pública. Pedimos hacerlo solo cuando sea necesario y que no abran sitios de trabajo no esenciales. El doctor López-Gatell está pidiendo esencialmente lo mismo que le pidió a los mexicanos hace 2 meses y medio. Está pidiendo esencialmente lo mismo que le pidió a los mexicanos 100,000 contagios después. El doctor López-Gatell volvió a hacer explicaciones sobre la contabilidad de personas muertas. Lo cierto es que en sus cifras todo termina reduciéndose a la cifra final: 11,729 mexicanos muertos. Dijo también que habrá una comisión para medir la mortalidad no observable, porque aparte de estas 100,000, de estos 11,000, casi 12,000 casos de personas muertas, hay una duda muy fundada de que el número de muertos puede ser más alto. Hoy también el doctor dijo en una entrevista al Universal que si nos va bien, solo habrá 30,000 mexicanos muertos. Sí, nos va bien. En abril, y lo vimos aquí, hablaba de un máximo de 8,000. Hoy ya es oficial, según el doctor López-Gatell, si nos va bien, serán 30,000 muertos. Y hablando de muertos, ¿a dónde van los muertos? ¿En dónde están los muertos? ¿Están todos en cenizas? Se siguen abriendo, se sigue cavando fosas en los panteones. Vamos a ver, estas imágenes son del Palmar, del Panteón El Palmar de Acapulco. Ahí las autoridades del ayuntamiento ordenaron abrir un sitio especial para enterrar a muertos por coronavirus. Otro caso, tan solo la semana pasada, ahí se cavaron 300 fosas individuales para apoyar a personas de escasos recursos que no puedan pagar un terreno. ¿Se acuerdan también cuando había gobernantes que decían que el coronavirus iba a ser una pandemia, una enfermedad para los ricos?
Ahí están las imágenes. Las excavaciones siguen ya en las zonas de reserva del Panteón. Por cierto, en Acapulco, y ya que estuvimos anoche presentamos condiciones de cómo estaban hospitales, distintos hospitales. Llamaron mucho la atención estas imágenes de camas abandonadas y de un gato que estaba ahí en la zona de hospitales. Se acercó al reportero Humberto Pachet. Esta es una imagen de anoche. Muchas gracias por los comentarios. Decían que habíamos sacado ese gato de no sé dónde, que lo habíamos editado. No, ahí estaba. Son imágenes del Hospital Renacimiento, la Secretaría de Salud de Guerrero, un hospital al 100% de ocupación, con zonas como esa que estamos viendo. También vimos anoche estas imágenes del Hospital Vicente Guerrero del Seguro Social. Así presentamos los baños asignados a los doctores. Hoy el Instituto Mexicano del Seguro Social nos hizo llegar un boletín donde nos informan que esos baños no son del área especial de COVID. Bueno, pues menos mal. Nos dicen que los baños se encontraban en ese momento en reparación, pero que ese mismo día quedaron reparados. Pues qué mala casualidad. Coincidimos, nada por ahí, no había ningún letrero ni nadie le dijo al reportero que estaban en reparación, pero bueno, tomamos lo que nos dice el Seguro Social. También refirieron a otra imagen muy fuerte que presentamos anoche, la del elevador de ese hospital, el que se ve que funciona muy mal. Bueno, unos que no funcionan y otro que funcionan. Vean cómo cierra. El Seguro Social nos aclara que ese elevador tampoco se usa para pacientes COVID, que los elevadores que están enfrente con la leyenda COVID, eso sí se usan para, pues obviamente, para pacientes infectados. El Seguro Social dice que diariamente se hacen recorridos para verificar condiciones y que el mantenimiento es constante. No lo dudamos, no tenemos por qué dudarlo, pero ¿cuál es la diferencia si un elevador es para pacientes de COVID o para personas que tienen cáncer? O para personas que están recuperando de un traumatismo. Y pues qué mala casualidad nos tocó que los baños, que estaban en muy mal estado, lo estaban reparando, y que cuando menos ese elevador, que estaba en muy mal estado, pues que también le estaban dando mantenimiento. Gracias de todas formas, como siempre, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y en tiempos de la nueva normalidad, en negocios que apenas tienen pocos días de abrir, les reaparece. Lo primero que les llega más que los clientes son los ladrones. Esta imagen es Guadalajara, se asaltaron a los clientes y empleados de una cafetería que se llama La Flor de Córdoba, en la colonia Tetlán. 3 personas con cubrebocas entraron a la cafetería rapidito para llevarse computadoras, teléfonos, relojes y dinero. Se reabren los restaurantes, los clientes, como vemos, con muchos cuidados y reservas, regresan. Y los ladrones, ellos sí estaban esperando ver la luz, el encendido, y ahí están de regreso. Imágenes de ayer en Guadalajara. Y a pesar de que el semáforo de la Ciudad de México sigue en color rojo, pues así se está convocando. Estas imágenes son de hoy, en el Monumento a la Revolución. Cientos de desempleados, tienen que ver con áreas sociales, culturales, de entretenimiento, hicieron esas filas para entregar solicitudes y poder obtener el apoyo económico que da el gobierno federal durante la crisis sanitaria. Llevamos 2 meses y medio diciéndolo, es necesario convocar así a la gente. ¿A quién le va a creer la ciudadanía? A un gobierno que lo cita junto con cientos o miles de personas para presentar una solicitud y obtener un apoyo, o al doctor López-Gatell y a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que les dicen quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, sal solo a lo esencial, y lo esencial es ir a hacer una cola de muchísimas personas. En la madrugada, el Ayuntamiento de Los Reyes La Paz, ahí se llevó a cabo un operativo, para quitar puestos ambulantes sobre la carretera federal México-Texcoco en la colonia Magdalena. Bueno, el ayuntamiento le pidió a los dueños que mostraran los permisos de apertura, no lo hicieron y los desmantelaron. Sin embargo, en la mañana un grupo de comerciantes bloqueó los 2 sentidos de la carretera México-Texcoco para reclamar que pues nadie les avisó del operativo. Ahí sí se ve la fuerza del Estado. Los comerciantes dijeron que el ayuntamiento destruyó sus puestos con el argumento de que estaban abandonados. En fin, y bueno, vamos a ver estas imágenes también de tiempos de coronavirus, un operativo para detener narcomenudistas en la alcaldía Venustiano Carranza, pero ahí a los detenidos se les puso, los vemos, su cubrebocas, y antes de subirlos a las patrullas,
les ponían, antes de llevarlos al Ministerio Público, su gel antibacterial. Iban esposados algunos, pero los oficiales tienen obligación de darles gel para desinfectarlos. Gran imagen esta de los tiempos del coronavirus. Alarcón. Vamos a ver nada más ya el comparativo de países. Esta noche, Estados Unidos, 107,000 personas muertas. En Brasil, más de 32,000. Y bueno, veíamos los datos de México, Brasil, más de 500,000 de contagios. Y en las últimas 24 horas, en Brasil, 1,349 personas muertas. Y si vemos el dato, en México, en las últimas 24 horas, se registraron más personas muertas que en Estados Unidos. Our young generation is clearly lost, man. Clearly lost, man. Like, I don't even know what to say no more, man. Like, you youngsters just going around, just busting guns in crowds, kids getting killed. That changed the world. That changed the world. I'm here reunited with my family, trying to get justice for my father. And no man or woman should be without their fathers. All the world is watching. All the world is watching. All the world is watching. Imágenes de hoy. Cristal, buenas noches. Ciro, muy buenas noches. Así es, en el 9º día de protestas ahí en Estados Unidos, por cierto, el lunes, Donald Trump dijo que desplegaría el ejército para contener todas estas protestas que hemos estado viendo, y hoy su secretario de la Defensa, Mark Esper, se distanció, digamos. The option to use active duty forces in a law enforcement role should only be used as a matter of last resort and only in the most urgent and dire of situations. We are not in one of those situations now. I do not support invoking the Insurrection Act. My aim is to keep the department out of politics, to stay apolitical, and that's what I continue to try and do, as well as my leaders here in the department. Hasta este momento, Donald Trump no ha respondido a su secretario de Defensa, pero temprano la Fiscalía de Minnesota endureció los cargos contra el ex policía Derek Chauvin por el asesinato de George Floyd. También acusó por complicidad a los otros 3 policías que fueron destituidos. Mientras tanto, hoy hubo protestas en más de 15 ciudades, entre ellas Los Ángeles y Nueva York. Ahí en Nueva York, por cierto, inició el toque de queda a las 7 de la tarde-noche. Hubo algunos empujones, una breve confrontación en Brooklyn, pero nada más. Unas 20 personas fueron detenidas por desobedecer este toque de queda, y esta noche hay muy poca gente en las calles, Ciro. ¿Qué declaraciones? Es el secretario de Defensa del ejército más poderoso del mundo que le está diciendo a su comandante en jefe. Así no, señor. La ley de insurrección Así no. no va, dijo, esta es una ley de 1807, Ciro, que le permite al presidente mandar al ejército a las calles, y él no estuvo de acuerdo entonces. No le respondió Trump, decías. No ha Por lo respondido pronto. hasta este momento. A ver mañana con sus tweets matutinos. Mientras tanto, Ciro, en la capital, en Washington, las protestas siguen en estos momentos, pero sin incidentes. Por la tarde se manifestaron en el Capitolio, luego se dirigieron a la Casa Blanca, que se encuentra, por cierto, resguardada por guardias nacionales. Las manifestaciones han bajado de tono estos últimos días, y hoy se dieron imágenes como esta.
Himnos de los años 60, 70 de las luchas por los derechos. Lean on Me. Y fue utilizada precisamente hoy en estas protestas pacíficas que se realizaron. Y en estos momentos, por cierto, hay una manifestación numerosa en Portland, pero tranquila. No ha ocurrido ningún incidente, no hay violencia. Y bueno, vamos ahora... Por lo pronto Estados Unidos. Por lo pronto Estados Unidos, regresamos a México, donde pues el presidente López Obrador confirmó el asesinato de la diputada local de Morena en Colima, Francis Anel Bueno. Que fue secuestrada y el día de ayer se encontró su cuerpo en una fosa clandestina. Quiero primero expresar pues mi condolencia a sus familiares, a sus amigos, compañeros. La diputada Francis Anel Bueno, de 38 años, fue secuestrada el 29 de abril en el municipio de Ixtlahuacán, en Colima. Los días previos a su desaparición estaba en esa zona serrana promoviendo labores de sanitización por la emergencia sanitaria del coronavirus. Ella misma difundió las imágenes en sus redes sociales. Después se denunció que la diputada fue abordada por un grupo de hombres encapuchados quienes se la llevaron, y hace 2 días encontraron el cuerpo de la diputada de Morena en una de las 3 fosas clandestinas localizadas en un predio cerca de la carretera Tecomán-Alcuzahue. Esto es en Colima. En estas fosas se localizaron los cuerpos de 3 hombres más. El cuerpo de la diputada fue identificado por la ropa que vestía el día de su secuestro, porque los resultados de la prueba que le realizaron de ADN hasta esta noche aún no confirman la identidad. Pero ¿cómo es que dieron, Ciro, con estas fosas clandestinas? Es que desde la desaparición de la diputada, un grupo de agentes de la Fiscalía General de la República, así como de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Coordinación Nacional Antisecuestros, se desplegaron en esta zona para buscarla. Según nos confirman las fuentes federales, en este mes realizaron varios cateos en algunas casas de seguridad de un grupo armado que opera en esa zona, y en esas casas se encontraron indicios de la ubicación de estas fosas. Y bueno, entre las líneas de investigación que estarían siguiendo las autoridades federales destacan 2. La primera es que la vincula a un líder criminal que opera ahí en Colima, un sujeto apodado El Alacrán. La segunda línea sería una presunta equivocación, un error. Otra vez. Así es, de parte de un grupo delictivo que quería detener el reparto de despensas de otro grupo rival, Ciro. Pero bueno, la semana pasada hablamos de la campaña de la presidencia de la República, Ciro. Cuenta hasta 10, sí, hubo algunas críticas por parte de legisladoras. Si estás enojado, cuenta hasta 10. ¿Te acuerdas que incluso recuperamos imágenes de una campaña parecida de los años 80? Exacto. ¿En qué pasó? 80, casi 90. Bueno, pues hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos criticó también esta campaña. Señaló que los contenidos invisibilizan la gravedad del problema de la violencia contra las mujeres en el periodo de confinamiento, ya que las colocan a las familias como un espacio seguro y cuyos conflictos se pueden resolver contando hasta 10, apelando a la calma y contando hasta 10, con paciencia, Ciro. Y justo hoy la Secretaría de Gobernación difundió su propia campaña contra la violencia familiar y la violencia contra las mujeres. Fue a través de 4 videos y 11 carteles. Este es uno solamente de los mensajes que difundió. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda, no estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911, ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio, detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola, estamos para apoyarte. ¿Qué cosas se llevaron su coscorrón de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Y sale esta nueva campaña, a ver cómo la reciben, los grupos. ¿Te acuerdas que en febrero, marzo, había grupos en las calles de mujeres? Sí. Y los paros de mujeres era un tema central, la violencia contra las mujeres. Y por cierto, hoy se cumplen 5 años de este grupo que se lanzó en Chile. Recordarás el tema principal que llevan ellas. 5 años de que se fundó de que inició este grupo formalmente con El violador eres tú.
¿Te acuerdas? Son las jóvenes que cantan este tema y que hacen un performance. Pero bueno, en otras cosas, Ciro, alrededor de 150 personas atacaron a un grupo de policías estatales. Esto sucedió en el poblado de San Francisco, Oxtotilpan. Esto es en el municipio de Temascaltepec, en el Estado de México. El grupo de 26 policías iba hacia Valle de Bravo para apoyar en el desbloqueo que hicieron ayer taxistas por la detención de su supuesto dirigente, Juan Luis Chamorro. Aquí lo reportamos. Los pobladores de San Francisco, Oxtotilpan, cerraron el paso a las patrullas y agredieron a los agentes con palos, piedras y machetes. Les quitaron 9 armas y con una de ellas mataron al comandante Arturo del Pino. Otros 8 agentes resultaron lesionados en estos hechos, Ciro. Y hablando de policías, esta mañana el gobierno de Puebla informó que logró acordar con policías estatales un aumento salarial del 14%. Esto luego de las protestas por ayer. Y del paro. Sí, que tuvieron los elementos estatales. Pero bueno, afirmó que este aumento aplicaría desde este mes. Incluso la misma Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se logró este acuerdo. Sin embargo, un grupo de 300 policías estatales no estuvo de acuerdo, Ciro, con el tema, con el aumento, y volvió a manifestarse. Los elementos marcharon hasta el Zócalo de Puebla y exigieron al gobernador Miguel Barbosa que dialogara con ellos. También exigieron bonos de riesgo por la pandemia y ahí permanecieron unos 20 minutos. Nadie los atendió, así que regresaron a sus instalaciones, a continuar con el paro laboral. Bueno, ya no son todos, pero siguen policías en paro y protestando allá en Puebla. Caso que dio mucho de qué hablar hoy en la política mexicana. Desde hace varios meses la senadora por Morena, Lili Téllez, había chocado con sus compañeros allá en el Senado, había dejado constancia de que pues no coincidía, no estaba de acuerdo con distintos puntos, planteamientos, políticas, filosofías y votaciones de Morena. El 7 de marzo del año pasado, estas diferencias de criterio se resaltaron en un debate que se dio en el Senado sobre el derecho de las mujeres para interrumpir de manera legal su embarazo, para poderse practicar un aborto antes de la semana 12 de gestación, tema que uno supondría es de izquierda. Lili Téllez se opuso duramente a esa posición de Morena, recordemos. No vengan a imponerme un trapo verde que para mí significa la muerte a mi escaño, porque yo represento a muchas personas que creemos que el aborto es un asesinato de una persona. Fue la primera, pero después vinieron muchas otras discrepancias de Lili Téllez. Por ejemplo, con la bancada de Morena criticó la invitación que hizo el gobierno mexicano Evo Morales, estuvo en contra de la posición de Morena en el tema de la regulación de la marihuana y bueno, por este tipo de razones hace un par de meses, el 14 de abril, mes y medio, Lili Téllez dejó la bancada de Morena. Temprano, el coordinador hoy de los senadores del PAN publicó en Twitter esta foto con este mensaje: con mucha alegría y entusiasmo doy la bienvenida al PAN, a Lili Téllez como nueva integrante de la bancada de senadores de nuestro partido. Todo el que quiera un cambio para que México esté mejor y comparta nuestros valores es bienvenido. Lili Téllez tuiteó: agradezco la invitación a integrarme al PAN, seguiré trabajando contra la corrupción, la injusticia y la desigualdad. Voy con fuerza por la libertad, por el Estado de Derecho y por la prosperidad de México. Y estoy firme en mis principios y valores. Yo, dijo Lili Téllez, cumplo mi palabra. Y hoy el mal clima, Ciro, siguió acompañando la nube, la lluvia al presidente López Obrador en esta gira que realiza por el sureste del país. No lo sueltan. No lo suelta. Cristóbal es la tormenta que lo acompaña. Así lució la carretera de Escárcega, Campeche, a Palenque, Chiapas, por donde el presidente viajó para sus actividades de mañana. Justo en Escárcega, las calles se inundaron por esta tormenta tropical Cristóbal. El secretario de Protección Civil del Estado informó que hasta el momento hay saldo blanco, aunque más de 300 personas fueron trasladadas a los 12 albergues que tienen disponibles en el estado. Ciro, y bueno, aparentemente fue fotografiado el presidente que ya se fue a descansar
a su rancho. Y esta es otra de las ciudades que se vio muy afectada, Ciudad del Carmen. A 30 kilómetros de ahí fue donde esta mañana la tormenta tropical Cristóbal tocó tierra y esto provocó que se desbordara el arroyo La Caleta, afectando a 11 colonias que tuvieron que ser evacuadas, desalojadas. Mientras que en Tabasco, 75 personas fueron desalojadas también de sus casas en el municipio de Centla debido a la intensidad de las lluvias. La Dirección de Protección Civil del Estado informó que los niveles de los ríos subieron, pero hasta el momento no han provocado alguna afectación mayor y bueno, pues de acuerdo a la Conagua seguirán las lluvias, Ciro. En Campeche, en Tabasco, en Chiapas, donde es. por ahí va a estar el presidente. Va siguiendo la nube al presidente López Obrador, Cristóbal lo va siguiendo. Bueno, gracias Cristal, Gracias, buenas noches, Ciro. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para reformar las leyes del Seguro Social del Infonavit. Esto para que las personas que se queden sin trabajo en tiempo de emergencia, y como estamos viendo, pues el tiempo de emergencia puede ser largo, bueno, estas personas puedan sacar de sus cuentas de Afores hasta 13,300 pesos sin que se vean afectada el registro de sus semanas de cotización. Las personas sin empleo podrían disponer de este dinero en una sola exhibición o hasta en 4 retiros mensuales. Pero para el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, Bernardo González, pues él dijo que una medida así afectará a las personas de menores ingresos porque uno de cada 3 ahorradores tiene solo 30,000 pesos en sus cuentas. Y si deciden sacar su dinero, pues en un futuro, ¿qué pensión les va a quedar? La iniciativa de Mario Delgado, si no estuviera hecha así, al aventón, así, a lo que caiga, quizá no estaría tan mal. Primero, es una iniciativa total y absolutamente neoliberal. Dice, el dinero que tienen en el Infonavit y en su Afores, ustedes pueden disponer de él. Eso es total y absolutamente neoliberal. Aunque todavía no sea plazo. Aunque no sea plazo. Segundo, parte de la base de que el gobierno no va a hacer nada, Vuelve a dejar claro que el gobierno no va a poner ningún programa de ayuda. Es, ustedes con su dinero rásquense como puedan. Pero tiene algunos puntos más o menos buenos. Insisto, si no estuviera hecha el método Vilchis, que es el Vilchilazo, podría pasar. Y te voy a decir por qué. Plantea en la iniciativa que se pueda retirar el dinero inmediatamente. Bien, porque hoy pasan 46 días. Plantea que sea una cantidad fija, 13,000 pesos. El 70%, 7 de cada 10 que tienen que estar en una Afore, sería el 33% de lo que tienen. Es decir, y como lo decía el presidente de la Amafore, sí, hay muchos que tienen menos dinero que eso. ¿Y? Que debería ser una cantidad flexible. Porque entonces te vas a quedar sin dinero para tu jubilación y ok, vas a haber pasado la crisis, pero no vas a tener dinero. Se debe haber hecho con una cantidad fija, con un monto estable, con una manera mucho más... Pero a ver, pues ese es Mario Delgado. No le avisó a las Afores, no le avisó al Infonavit. Oye, el Infonavit está viendo, ¿nos gusta, no nos gusta, funciona o no? Sí tiene que ver que el Infonavit, ese dinero se usa menos. Solo el 18% de los trabajadores usan un crédito del Infonavit. ¿Y va a pasar o no va a pasar esto? Ojalá la corrijan. Como viene, viene mal. ¿Y si la corrigen bien? Si la corrigen bien. Porque oye, el espíritu lo ves bien. Sí, se debe reducir el monto dependiendo, o sea, que sea una tabla movible en cuanto a lo que ganas. Porque si es todo lo que si es la tercera parte de lo que tienes ahorrado para tu pensión, o si es más de lo que tienes ahorrado tu pensión, está mal. Pero la idea de que puedas tomar, la idea neoliberal de que tú tengas control de tu dinero, que puedas hacer lo que quieras con tu dinero, no es necesariamente mala. Ahora, insisto, debió haber estado bien trabajado, no al chilazo, no como se legisla ahora. Ahora, ya viste las gráficas que presentamos. Es una medida para la emergencia. ¿Cuál emergencia? La emergencia puede durar junio, julio, agosto, septiembre. Ya viste, no paran los contagios. No paran. Las dos únicas economías en el mundo, lo acabamos de ver, que han empezado a abrir sus economías cuando el pico de contagios, o en el pico de contagios, cuando los contagios van al alza, Brasil y México.
Es que es el Entonces, tú sigue al alza. Es que es el método medidas, Vilchis. tomas esta medida y dentro de 2 meses, si los contagios siguen subiendo, ¿qué? Porque no puedes saber, o sea, es que no podemos saber, como no podíamos saber cuando se decidió que cuándo iba a ser la sana distancia, cuándo íbamos a abrir. Han sido fechas móviles y no hay planeación. Es ocurrencia tras ocurrencia. Insisto, si esta iniciativa se hubieran sentado 3 días a trabajarla con el Infonavit, con las Afores, a lo mejor vendría bien. Como viene no funciona mucho. Y no le ayuda realmente a los trabajadores. Pero pues improvisación, sobre improvisación, sobre improvisación. Remátala, David. Y hablando de improvisaciones, hoy afortunadamente la industria automotriz, de acuerdo con el reporte del INEGI, no le fue tan mal. Y la pregunta sigue siendo, ¿por qué las distribuidores de automóviles no pueden abrir? ¿A poco son más peligrosas que la cerveza para el contagio? ¿O simplemente no han gritado suficiente? No han gritado suficiente, pero como sea, la caída de las ventas de mayo no fue tan grave como la de las que registraron en abril. Gracias. Hemos hablado en muchas ocasiones de eso, pero hoy ya no tiene gran importancia seguir hablando del error en el pronóstico del doctor López-Gatell, que nos trajo al punto en donde nos encontramos esta noche. El tema hoy es que México quedó en el peor de los mundos. México está con los contagios al alza, la economía en un esbozo de apertura y la sociedad harta y, al parecer, cada vez más angustiada. Leo un párrafo de lo que acaba de escribir y decir la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich. Dijo, estamos en una tendencia que va avanzando y en algunos municipios se ha incrementado la mortalidad. Algunos municipios tienen un riesgo máximo de saturación hospitalaria. En algunas instituciones y hospitales ya no hay capacidad de respuesta. Si necesitas ser hospitalizado, ya no habrá forma de que te reciban. Paro ahí, ¿para qué seguir? Y dejamos la pregunta, ¿por qué México llegó al punto en que nos encontramos pues casi en la medianoche de este 3 de junio? ¿Quién falló? ¿Falló la sociedad? ¿Fallaron las empresas? Y aún así, vamos a salir adelante. ¡Ánimo!